¿Cómo están, hermanos y hermanas? Hoy voy a hablar de la inspiración verbal de las Sagradas Escrituras, como quizás una referencia u homenaje a septiembre, el mes de la Biblia. Segunda de Pedro 1:21 señala: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, señala Pedro en este verso, no son de origen humano y menos aún son producto de la voluntad del hombre. El énfasis que usa el apóstol, porque nunca, expresa que absolutamente ninguna parte de la Biblia fue producida, hablada o escrita por los escritores bíblicos hayan querido hacerlo. Tal es así que incluso los propios profetas de Dios proclamaron y escribieron cosas que no entendían muy bien o cabalmente. Primera de Pedro 1:10-11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y no obstante esta situación, los profetas fueron muy leales y fieles al escribir la revelación de Dios. Entre comillas, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El verbo utilizado aquí por Pedro, en griego, fero, se traduce al español aquí como siendo inspirados. La palabra fero significa llevar o traer. Y el sentido o concepto utilizado en este verso es que los hombres de Dios fueron llevados o movidos por el poder del Espíritu Santo y no expresando sus propias ideas, sino que siguieron estrictamente lo que Dios les reveló para ser proclamado y escrito como palabra de Dios. Pablo, por su parte, señala en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí el apóstol utiliza un adjetivo griego que es theopneustos, una palabra griega que se traduce también como inspirar y consta de dos partes, dado que es un término o palabra compuesta. Deos, que significa Dios en español, y pneo, que significa respirar en español. El significado entonces es respirada por Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. O exhalada por Dios. Del verbo pneo viene el sustantivo pneuma, que significa espíritu. Por lo cual, theopneustos se puede traducir como dada por Dios por medio del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Aclarando el concepto, inspirada por Dios, con la Biblia, veamos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Podemos decir entonces
inspirada por Dios significa que es la obra del Espíritu Santo de Dios al hacer que los escritores de la Biblia escribiesen la palabra de Dios sin errores. La inspiración puede ser literal o también puede ser verbal. Inspiración literal significa que es la que se refiere a la letra del texto o al sentido exacto y propio de las palabras escritas. El significado de las palabras, la sintaxis, la ortografía, la fonética, etc. Inspiración verbal es la que se refiere a lo que dice y estipula la palabra y no por escrito. Recordemos que los apóstoles y profetas no solo escribieron, sino que también hablaron la palabra de Dios. Con esto quiero decir y afirmar que cada parte del texto bíblico originalmente, tanto escrito como hablado, es inspirado por Dios. Entonces, es necesario entender aquí que la Biblia no es producto de un dictado que hiciera Dios a los escritores o autores bíblicos, por lo ya dicho anteriormente. Y además se nota en cada libro la diversidad de estilos al ser escritos, lo que nos indica que cada autor escribió con su estilo personal, y esto, por cierto, no invalida en modo alguno lo que ya comentamos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Los hombres, o los seres humanos, somos usados por Dios para su gloria. Pero esto no significa que nos usa como autómatas o robots. Y tampoco lo hizo con los escritores bíblicos. Si Dios hubiese dictado su palabra, no habría diferencias de estilo en los diferentes libros de la Biblia, porque serían todos iguales en estilo y en forma. Hagamos una comparación, por ejemplo, entre Pablo y Juan, que son los dos escritores que más epístolas escriben en el Nuevo Testamento. Lejos Pablo utiliza una mayor cantidad de palabras griegas y que son únicas que las que escribió Juan. Me refiero a los términos que solo utilizan ambos autores y que no aparecen en otros libros del Nuevo Testamento. Y esto tiene que ver con la instrucción académica que tenía cada uno de ellos. Pablo fue educado, por ejemplo, por Gamaliel. Así lo dice Hechos 22:3. Es decir, tuvo una instrucción académica importante. Juan, en cambio, y no me refiero de manera peyorativa a él, era un simple pescador con muy poca instrucción o tal vez ninguna. Leí en alguna parte que si tanto Pablo como Juan hubieran escrito un diccionario con las palabras griegas que utilizaron, cada uno en sus epístolas, Pablo habría tenido un diccionario mucho más voluminoso que Juan. Esto acerca de las diferencias académicas que menciono de los dos escritores, lo hago porque a pesar de ello, ambos, es decir, Pablo y Juan, escribieron en koiné, que era el griego que se hablaba o se usaba en esa época, con un diferente grado de complejidad gramático, literal. Sin embargo, ambos expresan la misma doctrina y verdad de Dios. No hay dos verdades personales y diferentes en sus escritos neotestamentarios. El Espíritu Santo utilizó los estilos personales de los dos para escribir y además también su propio estilo para redactar o escribir, y me refiero en general a la utilización de los tiempos verbales.
el uso de las conjunciones, las preposiciones, los adjetivos, etc., que usó cada uno. La verdad de la palabra, Biblia entre paréntesis, pertenece a Dios, y Él se glorificó a sí mismo al utilizar a hombres distintos en cuanto a preparación académica, clase social, edad, épocas. No olvidemos que la Biblia se escribió más o menos a lo largo de 15 siglos, 1500 años. Entonces hubieron escritores que ni se conocieron siquiera entre ellos, para que escribieran su palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo y sin errores o contradicciones. En cuanto a la inspiración verbal, en lo que se refiere a las referencias bíblicas, hay que decir, con la misma fuerza y convicción de lo ya dicho, que los escritos bíblicos, o los escritores bíblicos, escribieron sin duda alguna totalmente apegados a lo que Dios quería que se publicara. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, 18 y 19 dice algo bien interesante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. En estos versículos encontramos una fuerte advertencia acerca de simplemente falsear la palabra de Dios, y no tengo duda de que los escritores de la Biblia esto lo tenían más que claro. Recordemos, además, que el propio Señor Jesucristo señala que las tildes y aún las jotas serán preservadas en la palabra de Dios. Esto quiere decir que la Biblia es eterna y nada entorpecerá su permanencia y función en el tiempo. Aquí es interesante explicar algo al respecto. La Biblia tiene un notable y sorprendente desarrollo de temas comunes y una unidad total y absoluta en cuanto a la doctrina y al mensaje que expresa y posee, sin duda alguna. Dando una mirada en forma general en cuanto al texto que contiene la Biblia, nos parece que siempre está actualizado. Es decir, en todas las épocas, los que la hemos leído o leemos, nos parece que siempre lo que dice y enseña la Sagrada Escritura es actual. Su verdad se mantiene inalterable en el tiempo, no pasa de moda, como muchos libros y autores y revistas y modas que pasan como pasa el viento. La palabra de Dios no pasa de moda, siempre permanece actual. Y esto se llama texto diacrónico, lo que quiere decir que es un texto que siempre está actualizado, siempre está vigente, y aquí no podemos menos que recordar lo que dice el Salmo 12, versos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Si buscamos un porqué, la Biblia tiene estas características únicas, la respuesta la encontramos naturalmente en ella misma, porque es la palabra de Dios. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Deuteronomio 32, 4 señala, Él, refiriéndose a Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Podría continuar con una serie de argumentos fundamentados en las Sagradas Escrituras, por cierto.
Y creo que con lo ya dicho y sostenido es suficiente para entender y asegurar que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Concluir diciendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6:23. Cuando la Biblia en este caso habla de lámpara, se refiere a una luz pequeña que el caminante lleva en la mano, alumbrando el lugar donde pisan sus pies. Es decir, una luz muy localizada, muy específica, que alumbra un lugar muy justo, muy localizadamente. El vocablo lumbrera, en cambio, se refiere a una luz grande, que está muy alta, así como la que existe en la iluminación pública de nuestras ciudades, que está como a 10-12 metros de altura. Alumbra el camino por donde vamos, las calles por donde transitamos. La Biblia ilumina no solo el camino por donde va nuestra vida, sino que localiza en forma exacta la iluminación donde pisan los pies de nuestra vida. Entonces, ¿qué duda cabe acerca de la inspiración divina de la palabra de Dios? Cariños, abrazos, gracia y paz.